Entonces, fíjense, este sistemita que vamos a ver, bueno, yo lo conozco como PVTOL, porque, bueno, está basado en las siglas en inglés de Planar Vertical Takeoff and Landing, es decir, es un vehículo que despega y aterriza en vertical, y aquí se llama planar porque tiene una propiedad de que es considerado como un sistema diferente a lo que sucede en la realidad. Es decir, no estamos pensando en un sistema que vive en un espacio de 3 dimensiones, ¿no? En X, Y y Z, sino usted piensa como que vive nada más o que tiene desplazamiento en el espacio euclidiano, es decir, en R2, ¿no? Es solamente se desplaza en X y Y por algunas consideraciones de la construcción, ¿no? Y hoy, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso. Y bueno, así de manera muy rápida, bueno, sabemos que los test es un sistema de multirotor, y las ventajas que tiene quizá con respecto a un sistema de ala fija es que, pues bueno, ese tiene mayor maniobrabilidad, quizá tiene mayor empuje, puede llegar a más altura, presenta mayor posibilidad de aceleración, lo que consume más energía, ¿no? Con diferencia a los de ala fija, ¿no? Que son más eficientes, mayor tiempo de vuelo, mayor distancia. Y bueno, quizá los multirotors también se prestan quizá para trabajar en espacios más pequeños, ¿no? O lo que también se requeriría menos, quizá recurso tecnológico para poderlo trabajar en la investigación, ¿no? Así que es una opinión bastante personal. Y bueno, entonces pensando ahora sí que en los antecedentes de ese sistemita, de manera así muy rapidito les platico, de que este vehículo no tripulado que ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas, está basado en un vehículo inglés que se utilizó por ahí durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, que bueno, de hecho ya propiamente se construyó en 1978, que está basado en el Harrier Jab 8B, que es algo muy parecido a lo que vemos en esta imagen, que no pude conseguir con mejor calidad más que esa. Y bueno, ese es un sistema que el autor de un artículo que se llama Hauser, ¿no? Lo explica por qué utiliza ese, bueno, no por qué utiliza ese, ¿no? Sino cuál es la contribución que está haciendo a través del modelado y el control de este sistemita, ¿no? Entonces prácticamente está basado en esto, en un PVTOL, ¿no? De que es planar, vertical, takeoff and landing, y también se le conoce como VSTOL, ¿no? Que es vertical, short, takeoff and landing, ¿eh? Y por short hace alusión a que el despegue es vertical pero corto, ¿no? O sea, no es que pueda alcanzar miles de metros haciendo esto del despegue y aterrizaje vertical, sino que pues para recorridos muy cortos, ¿no? A eso hace alusión, por si algún día se encuentran estas letritas, pues hace alusión a eso, ¿no? Y prácticamente es lo mismo, nada más que aquí ya no tiene la P, porque bueno, ya ese sí se desplaza ¿cómo se llama? Pues sí, en los tres ejes, ¿no? En X, Y y Z, ¿no? Por eso ya no tiene el planar, porque pues ya es un vehículo que sí se encuentra en la realidad, y que pues sí hay que tener en cuenta este, esos tres grados de libertad traslacionales, ¿no? Entonces, bueno, sí, de manera rapidito les platico que este sistemita en particular que les voy a platicar es un sistema normalizado, es decir, que se está aplicando una operación que en ingeniería que se conoce como normalización por unidad. Es decir, que en lugar de estar manejando magnitudes, bueno, pues en lugar de estar manejando valores con magnitudes físicas como pudieran ser voltaje, potencia, amperes, kilogramos, metros, etcétera, así que metros sobre segundo, pensando en la aceleración de la gravedad. Entonces, se utiliza un método que se conoce como normalización por unidad, que nos permite tener hasta cierto modo como que el porcentaje de los valores de esas magnitudes físicas, lo que permiten hacer un análisis relativamente más simple, donde finalmente si nosotros quisiéramos aplicarlo a un sistema, bueno, en algunos casos de ingeniería se suele hacer. Yo he visto que se usa mucho en ingeniería de control. Si alguien de por ahí de ustedes es de ingeniería de control o mecatrónica, seguramente se ha de haber encontrado esta relación de utilizar estas magnitudes. Y pues bueno, la ventaja que tiene esto es que cuando nosotros posteriormente queremos hacer simulaciones numéricas en una computadora, como puede ser a través de MATLAB, de Python, de Octave o de alguna herramienta de ingeniería que ustedes usen, bueno, una herramienta informática, mejor dicho, que ustedes quieran utilizar. Esto va a permitir utilizar pasos de integración más cortos, ¿no? Tener mejores resultados, y finalmente, si nosotros queremos regresar de esos valores normalizados a los valores no normalizados, ¿no? O a los valores ya, vamos a pensar, claro, esos valores que sí tienen magnitudes físicas y los queremos trabajar, pues solamente hay que aplicar un factor de multiplicación
para poder pasar de la cantidad normalizada a la cantidad real de nuestro sistema para que lo podamos utilizar en experimentación o llevar a la práctica lo que estamos haciendo en simulación, ¿no? Y bueno, ese último proceso se le conoce como desnormalizar, ¿no? Ya regresar a los valores originales de sus magnitudes originales de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso se los platico así muy rapidito porque la manera en la que se suele encontrar este modelo de este sistema es un modelo normalizado. Entonces, bueno, ahora sí, ya entrando más en materia, en 1992 salió un artículo en la revista de Automática, una revista muy conocida de Springer, donde este autor, John Hauser, propone un modelo matemático que se basa en ese vehículo YAB 8B que les mostraba hace ratito, que tiene, donde es un modelo complejo, ¿no? Que si se consideran todos sus efectos aerodinámicos y de fuselaje, tendríamos un modelo bastante parecido a esto, ¿no? Donde vemos masas, aceleraciones, inercias de tipo rotacional, y otros efectos aerodinámicos un poquito más complejos. Bueno, entonces él crea un modelo donde abstrae esas consideraciones de fuselaje y aerodinámicos, de manera de que él mismo en su artículo lo menciona, crea un modelo, bueno, sí, o sea, propone su propuesta, o sea, crea un modelo matemático de la representación física de un sistema bastante simple, que nada más tenga dos rotores, el centro de masa que se encuentre ahora sí que pues justamente en el centro geométrico del sistema, de tal manera de que el mismo sistema se pueda ver como un pequeño juguete de un vehículo aéreo no tripulado, ¿no? O sea, él mismo así lo platica, que de tal manera que se pueda pensar como un juguete, ¿no? Y pues casualmente unos años más tarde, pues surge como juguete, ¿no? No sé si de ahí se habrán basado, ¿no? Pero pues bueno, un dato curioso. Y bueno, en particular, este es un bicóptero, ¿no? Como el que ustedes conocerán, donde, bueno, aquí ustedes ven que aquí tiene un motor bueno, un servomotor de esos de juguetito que solemos ver, ¿no? Y esto lo que va a permitir es que el motor, gire, ¿no? Es decir, se va a desplazar el mismo motor, además de que giren estas hélices, ¿no? Pero bueno, el modelo que vamos a ver no utiliza necesariamente este servomotor, es simplemente fijo, considerando que los motores se encuentran perfectamente empotrados en esta línea que podemos pensarla como horizontal, de tal manera de que solamente vamos a tener acción y dos grados de libertad, ¿no? Ahora sí vamos a tener este motor que tiene giro y este otro motor que tiene giro, ¿no? Estos servomotores no vamos a considerarlos en este caso para cómo está pensado este modelo. Entonces ahora sigue entrando en lo que es el modelo matemático, pues tenemos un diagrama de cuerpo libre, donde, bueno, aquí está un poquito chiquito, pero bueno, aquí tenemos U1, ¿no? Que es la entrada de control 1 a este sistema. Aquí tenemos epsilon, que se multiplica por U2. Aquí tenemos el ángulo, que es teta. Aquí el centro geométrico, pues es donde está la gravedad. Y en lugar de tener menos g, aquí tenemos menos 1, porque es la gravedad normalizada, ¿no? Lo que les platicaba hace ratito, se abstrae esa magnitud física de la gravedad, se abstrae la magnitud física de la masa del rotor, se abstrae la magnitud de la longitud que hay del centro de masa a la ubicación de donde estarían esos rotores que veíamos hace ratito, que pensando pudieran estar en esos puntitos. Esa información se abstrae a través de la normalización y nos queda algo como lo que vemos por aquí, ¿no? Donde si ustedes se fijan y ponen un poco de atención de lo que les ha puesto, de lo que les ha explicado anteriormente el doctor Irving y también seguramente de sus clases anteriores de licenciatura en álgebra lineal, recordarán que pues esto se parece mucho a una matriz de rotación de dos dimensiones, ¿no? Lo que veíamos hace cerca de mes y medio, pues básicamente vemos que las primeras dos ecuaciones prácticamente son una matriz de rotación, ¿no? Prácticamente es una matriz de rotación y aquí tenemos una ecuación más, ahorita vamos a platicar sobre ella, ¿no? Entonces, esas dos primeras ecuaciones prácticamente es una matriz de rotación, donde vemos que tenemos menos seno del ángulo, ¿no? Que es este ángulo que tenemos por aquí, más epsilon por coseno del ángulo por U2. Ese de aquí son fuerzas. Ajá, son fuerzas. Aquí, bueno, aquí no vamos a ponerle F en alusión a que son fuerzas. Ahorita las platicamos más a detalle. Y en Y vemos lo que también obteníamos comúnmente cuando hacíamos la matriz de rotación de un cuerpo que se encuentra en dos dimensiones, ¿no? También aquí tenemos nuevamente U2, coseno del ángulo, el epsilon, que también ahorita lo vamos a platicar, y nuevamente aquí tenemos el U2, ¿no? Y finalmente en Y le agregamos, ahora sí que le sumamos
una característica más. Bueno, ahora sí que le restamos la aceleración de la gravedad normalizada, que es el -1 que vemos por acá. Aquí, como está, este modelado se hace a partir de ecuaciones de Newton, o están pensados en la, pues sí, basados en la segunda ley de Newton. Aquí tenemos aceleración es igual a las fuerzas. Entonces lo que tenemos aquí en el lado derecho de nuestra ecuación son las fuerzas que están creando una aceleración en nuestro sistema dinámico, ¿no? Que como ustedes verán es un sistema dinámico de sexto orden, ya todo junto, es un sistema de sexto orden porque esta es la notación newtonana, ¿no? Donde recordarán que los puntitos hacen alusión a las derivadas con respecto al tiempo de estas, de la sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces, una manera visual de quizá de imaginarnos este sistemita ¿Cura? es a través de ¿Claro? este diagrama de bloques, ¿no? También recordando un poquito las conexiones de los diagramas de bloques, podemos pensar que como tal, digo, esto es algo meramente representativo, que tenemos una matriz de rotación en R2, que se le está inyectando una energía, o pues sí, que se está inyectando una energía U1, y además de eso se le está inyectando U2, donde U2 pues es el teta 2 puntos, ¿no? Entonces ese teta 2 puntos, si pensamos que lo pasamos por dos integradores, tendríamos finalmente teta, ¿no? Entonces esa teta también se le está inyectando como una retroalimentación a nuestro sistema dinámico, que ahorita pensando que es meramente una matriz de rotación, y además esa U2 se está multiplicando con epsilon, ¿no? Entonces aquí, bueno, si nos ponemos un poquito puristas, en nuestro diagrama de bloques el circulito hace alusión como a una sumatoria, ¿no? Entonces vamos a pensar que tenemos un bloque cuadrado, de tal manera de que aquí está sucediendo una multiplicación, ¿no? Lo que tenemos aquí, epsilon por U2, y esa información también llega a nuestro sistema. Entonces, posteriormente, si nosotros queremos conocer cuál es si ahora sí que de aquí directamente obtenemos aceleración, ¿no? Aceleración en X, aceleración en Y, y finalmente obtenemos X y Y tras haber pasado pues sí, nuestra ecuación resultante en tiempo real por dos integradores. De tal manera de que aquí podemos llegar a pues sí, a una pequeña conclusión donde vemos que las primeras dos ecuaciones hacen alusión a la dinámica traslacional. Ajá, es la dinámica traslacional del sistema, y esta última ecuación que tenemos por acá es la dinámica rotacional. Entonces aquí si vemos algo muy interesante, es que la dinámica rotacional es independiente de la traslacional. Fíjense aquí, esto es teta 2 puntos, es igual a U2, que es una entrada de control, U2 es una entrada de control y U1 es otra entrada de control. Entonces este sistemita necesita de dos entradas de control que estén funcionando de manera, pues ahora sí que al mismo tiempo, ¿no? Que estén funcionando al mismo tiempo sobre el sistema en tiempo real. Entonces, fíjense que a esta ecuación dinámica no le afecta la traslación. Si se fijan, aquí no encontramos ni 1, ni seno del ángulo, ni epsilon, ni el -1. Es solamente una aceleración pues sí, en la coordenada teta. Y aquí lo que vemos es que a la ecuación de traslación, ¿no? A las ecuaciones de traslación a x2 punto y a y2 punto, sí que le está afectando U2, ¿no? Que bueno, es parte de la dinámica traslacional. Y también nos encontramos a teta, que pues es pasar por dos veces la integral de teta 2 puntos, ¿no? Es decir, que la dinámica traslacional sí le afecta a la dinámica rotacional, pero a la rotacional no le afecta a la traslacional. Entonces aquí podemos verlo como dos conjuntos de ecuaciones que si las juntamos, pues ya un sistema en conjunto, ¿no? Y esa parte es muy importante de ver porque eso nos lleva a analizar un poquito más a detalle qué es esta epsilon, ¿no? Y bueno, antes de que veamos ese epsilon, les platico que, por ejemplo, aquí podemos pensar que aquí tenemos una fuerza 1, que es la fuerza que ejerce ese rotor, y por la forma en la que está conectada, ejerce una fuerza hacia arriba, ¿no? Que es lo que permite que el rotor se eleve. Y aquí tenemos una fuerza 2 que también va en esta dirección. Entonces, fíjense, esta U1 se le conoce como el empuje, ¿no? O es el thrust, ¿no? El thrust, no me acuerdo cómo se escribe, pero pues es el thrust, es el empuje. Cuando vemos, ya metiéndonos en las palabras que se utilizan formalmente con los vehículos aeronáuticos, bueno, es el empuje. Aquí se no tiene para deshacer. Este es el empuje, y esto es igual a fuerza 1 más fuerza 2, así como tal. La fuerza que ejerce bueno, lo que ejerce en newtons, ¿no? Estos dos rotores
es el U1, ¿no? Que es lo que va a permitir que el sistema se eleve. Por eso es que lo encontramos en Y. Bueno, es muy obvio pensar de que se encuentra en Y, que aquí vemos U1, porque pues es lo que es la fuerza que va a ayudar a que el sistema se eleve. Pero bueno, como es un sistema subactuado, es decir, que tiene más grados de libertad que actuadores, pues bueno, sucede que también tiene presencia U1 cuando se encuentra para desplazarse en X, vaya. Ese empuje también va a crear un desplazamiento en X, que es un movimiento indeseado, pero pues bueno, no, ahí se queda como quiera. Y por otra parte tenemos que U2 es igual a pues sí, es igual a la diferencia de fuerzas, ¿no? Que es el giro, ¿no? Es el giro o roll en inglés, y lo que significa, ahora sí que ya en instrumentación, es la diferencia de la fuerza 1 con la de fuerza 2, es decir, a un rotor le va a inyectar un poquito más de energía y al otro le va a restar un poco de energía, lo que va a permitir de que la nave se incline y que de manera indirecta, a través de haber conseguido esta rotación, el sistema se va a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Que es lo que pues, normalmente sucede con los quadcopters o con los drones que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De estos de 4 hélices. Entonces, por lo tanto, aquí ya podemos imaginarnos un poco más de que si yo tengo aquí un marco de referencia fijo, ¿no? Donde aquí tenemos el 0 y yo aquí tengo mi aeronave, ¿no? Entonces vamos a pensar que este dron lo tengo en esta posición. Aquí usen un poquito su imaginación. Aquí podemos ver de que si tenemos esta posición, el vehículo va a tender a trasladarse hacia la izquierda, ¿no? Y si yo tengo algo lo contrario, que tengo algo de este tipo, el dron va a tender a desplazarse a la derecha. Y bueno, lo que ustedes imaginarán, y que pues, es un tanto obvio quizá, es que nosotros no podemos tener esta inclinación, ¿no? Que ahora sí que vamos a pensar que aquí tenemos una inclinación de teta grados. Es imposible tener una inclinación, no sé, vamos a pensar de 30 grados y que además el vehículo no se desplace y que se quede únicamente en esa posición, ¿no? O sea, ahora sí que pues eso no pasa, ¿no? Sería físicamente imposible. Entonces, pues básicamente eso, eso que vemos, ese factor que nos dice qué tanto la dinámica rotacional ahora sí que está influyendo en la dinámica traslacional, es precisamente lo que nos dice este epsilon de por aquí. Es un coeficiente de acoplamiento que nos dice qué tanto esta traslación, más bien esta rotación U2, me está generando una me está generando además un movimiento en mi sistema, ¿no? O sea, me está permitiendo que se traslade de un lado a otro, además de los efectos que ya presenta por sí solo uno en el sistema. Entonces, fíjense, este epsilon en un sistema grande de tamaño real, ahora sí que en el YAG 8B que les platicaba hace rato, ese valor de epsilon suele ser igual a 0.01 unidades. Entonces es un factor, ¿no? No tiene unidades físicas, es un factor de acoplamiento y suele ser ese valor. Entonces normalmente ese epsilon suele ser muy pequeño, ¿no? O sea, digo, sí suele ser mayor a 0, pero también suele ser menor a 1, ¿no? Entonces, pues es un rango bastante amplio, donde este parámetro se suele obtener por experimentación, ¿no? Entonces, este parámetro suele ser pero tan pequeño, que suele considerarse para efectos pues sí, de análisis, de modelado, de trabajo de laboratorio, ejemplo académico, etcétera, suele considerarse como que es aproximadamente 0. Entonces, si nosotros ese factor lo consideramos de esa manera, lo que estaríamos teniendo sería lo siguiente. Entonces, como vale 0, ahora sí que pues se va a llevar todo el segundo término, de tal manera de que el modelo del pivitol puede considerarse como seno de teta por U1, bueno, al menos en X, ¿no? Y aquí tendríamos coseno de teta, que se multiplica también por U1, y el menos 1, ese sí no se va. Y finalmente la dinámica rotacional quedaría exactamente igual. Entonces esta es quizá una segunda interpretación, que suele ser el modelo que más se usa cuando se está haciendo control, ¿no? Al menos como una primera aproximación, ¿no? Ya si tenemos dominado este sistema y ahora sí que lo que estamos proponiendo está funcionando correctamente, después ya podemos pensar que como que esta es una primera aproximación, después podemos pensar en como una segunda aproximación, ¿no?
Entonces, después, si nosotros tenemos realmente pensado llevar nuestro sistema a la implementación física, quizá una tercera aproximación sería ahora sí considerar las masas, las longitudes y la gravedad tal cual, ¿no? Entonces, en ese caso, si quisiéramos nosotros considerar todo el sistema, nos quedaría algo muy parecido a esto, ¿no? Donde siguiendo la ley de Newton, tendríamos que aceleración es igual a menos seno de teta por U1 menos, aquí vamos a tener, que ahora sí vamos a considerar la longitud L, que es la longitud del centro geométrico a donde están cada uno de los rotores. Vamos a ponerle L. Entonces aquí ya sería L, que se multiplica por epsilon por coseno de teta por U2 y todo partido por la masa, ¿no? del vehículo. Y en Y sería algo bastante parecido. Tendríamos coseno de teta por U1 más L por epsilon por seno del ángulo por U2 y todo esto menos G. Ahora sí vamos a considerar la gravedad. Y todos estos términos pues serían dividiéndose por la masa del vehículo. Y finalmente aquí le pondríamos J en alusión a la energía cinética de tipo rotacional que almacena el vehículo, ¿no? Es decir, una inercia, pues sí, una inercia, pero de tipo rotacional, ¿no? Una inercia que se suele poner como teta bueno, del J ya se pone del otro lado, ¿no? Porque ya estamos dejando nuestra variable generalizada solita en la izquierda. Entonces lo que tendríamos es teta dos puntos es igual a U2 entre J. Entonces esa J, pues, sería muy difícil de obtener, ¿no? Porque como ustedes recordarán de sus clases de física, para poder obtener la inercia de un sistema, pues hay que hacer la integral de la forma geométrica de todo el sistema. Pero pues bueno, en su libro de robótica que salió por ahí de 1980 y tanto, de M.W. Spong, nos dice que en robótica podemos considerar, bueno, sí, que una de las cositas ahí que se utilizan para no complicarnos tanto la vida es que este vehicular no tripulado, en lugar de verlo con esa forma geométrica que vemos por acá, lo podemos ver como una barra rectangular de masa, bueno, sí, donde la masa se encuentra en el centro geométrico, que es de un material homogéneo, ¿no? Entonces lo podemos considerar como simplemente una barra con una cierta longitud, con un cierto grosor, ¿no? Y entonces nosotros calculamos lo que sería la inercia que almacena esa barra que está girando desde su centro de gravedad, no que se está girando desde este punto ni desde otro, sino que está girando de esta manera. Entonces, una vez que nosotros calculamos la inercia de una barra que más o menos tiene la longitud y el grosor de ese sistema, de una aproximación, nosotros podemos utilizar este otro sistema que podríamos imaginarlo como una opción 3 si nosotros queremos probar algo y ya en un espacio físico, ¿no? O sea, que si queremos llevarlo a la experimentación, este modelo nos podría llevar un paso más lejos de lo que nos llevaría trabajar con la aproximación 2 o con la aproximación 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que suele ser un poquito más complicado o quizá un poquito más difícil de imaginar es qué es este coeficiente de acoplamiento, ¿no? Que bueno, que yo ahorita hice mi esfuerzo por explicárselos, algo que nos puede ayudar un poquito mejor a entenderlo son estas gráficas, ¿no? Donde, bueno, aquí tenemos una serie de simulaciones numéricas donde se utiliza un valor de epsilon con diferentes magnitudes, ¿no? Aplicados a este modelo que tenemos por acá. Entonces, cuando epsilon vale 0, pues vemos que realmente el sistema se comporta de una manera bastante suave, ¿no? Aquí vemos que la respuesta transitoria es muy buena y la en estado estacionario también lo es. Pero a medida que nosotros vamos aumentando ese epsilon, pareciera que como que se está creando una pequeña perturbación a nuestro sistema, es decir, se vuelve un poco más volátil, un poquito menos estable. De tal manera de que quizá nosotros si lo viéramos ya propiamente con una simulación, ¿cómo le llamaremos? Una simulación realística en lugar de numérica, lo que nosotros estaremos viendo de que si epsilon vale 0, el sistema se podría desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda de manera bastante natural,
Y a medida que vamos aumentando ese valor, ¿no? Fíjense, con epsilon igual a 0.1, y si el vehículo lo rotamos hacia la derecha, pues va a presentar además un cambio de su posición, no solamente en X, sino que también en Y. Aquí ya se baja un poquito. Y si nosotros usamos un epsilon de 0.3, vamos a, aunque nosotros no estamos haciendo, ahora sí que solamente rotando, sin inyectar la energía a 1, nosotros estaríamos observando que se desplaza hacia la derecha y además se desplaza hacia arriba y hacia abajo, y tendría este comportamiento que sería pues un poco indeseado, ¿no? Que bueno, es natural del sistema, pero pues sí nos podría causar un efecto indeseado. Y también, bueno, ese efecto indeseado se debe a que tiene una propiedad que es, bueno, además de que es inestable, es decir, que si nosotros este sistemita le hiciéramos la transformada de Laplace y lo llevamos al espacio de la frecuencia, ¿no? Si lo vemos con variable compleja, lo que tendríamos es que cuando nosotros encontremos las raíces de ese sistema, por ahí seguramente nos enviaría un polo a la parte derecha del plano complejo, ¿no? Por ahí nos mandaría pues sí, una señal indeseada, lo que lo hace mucho más difícil de poder controlar, ¿no? Y es por eso que esos sistemitas son muy interesantes y también muy latositos, ¿no? Cuando se quiere trabajar con ellos, bueno, más o menos de ahí viene eso. Y esa propiedad, bueno, como sale en el artículo, bueno, aquí no lo menciona, pero se dice que es un sistema de fase no mínima. Y bueno, eso sería con respecto al Pivitol. Y bueno, te mencioné algo muy, muy, muy rapidísimo sobre el cuadrotor, pero bueno, esa es la parte interesante, esa es la parte para la que el doctor Irving me invitó aquí a que les platicara. No sé si por aquí hasta alguien tenga alguna duda, algo que por ahí lo haya confundido un poquito o que no me haya explicado lo suficientemente bien.